Así es como avanza la tarde en buena parte de nuestro continente. Hay mucha información y también las repercusiones en las redes sociales. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar hablando de Argentina. Allí se vuelven a movilizar, se vive un día más de protestas, un día más de movilizaciones. La denominada Marcha Nacional Universitaria está expresando la insatisfacción de los profesores con sus sueldos devaluados, dicen ellos, por la superinflación del país y el reclamo por más inversiones en las universidades públicas. Las protestas son acompañadas por las tomas de facultades, por los estudiantes en la Universidad, inicialmente de Buenos Aires, también se da en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad Nacional de Rosario. También está en paro la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Pampa y otras universidades en diferentes ciudades argentinas. Vámonos de inmediato a la prensa argentina. Portal El Diario Popular. Crisis en las universidades. Decenas marchan a Plaza de Mayo. Esto es en Buenos Aires, en Capital Federal. Son gremios de docentes universitarios y también federaciones estudiantiles que marchan durante este jueves, este 30 de agosto, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para denunciar la crisis en las universidades públicas y en los institutos de investigación. Y es una concentración que ha iniciado muy temprano, pero el acto central será a las 17 horas, tiempo local en Argentina. Los docentes piden por reajuste salarial superior a la inflación, un aumento de sueldo. Dicen que la inflación ya llega y sobrepasa incluso el 30% en lo acumulado de 2018, mientras que el gobierno ofrece apenas 15% de aumento y esto aparte dividido en 3 cuotas. Además de eso, el llamado también es a la falta de presupuesto para las universidades. Otro medio de comunicación, portal La Izquierda Diario, vamos a ver cómo están titulando. Aparece en pantalla la publicación. Se generalizan las tomas en otra gran jornada de lucha en la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad regional, llegando incluso a la 4ª semana del paro docente en las 57 universidades públicas en Argentina. En Córdoba se han realizado asambleas masivas en todas las facultades de la Universidad Nacional y los estudiantes votaron por el apoyo a la huelga y se definió una pauta única de reivindicaciones en la que destacan diferentes puntos. Unos de ellos los enumeramos. El primero, la defensa de la educación pública contra el ajuste de Macri y el ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional, 30% de aumento salarial para los docentes y condiciones laborales dignas para el claustro no docente, el aumento del presupuesto para las universidades en base al no pago de la deuda externa. Además exigen becas estudiantiles para todo aquel que lo solicite, no a recortes del presupuesto en los diferentes programas de investigación y extensión. Más noticias, Edgardo Esteban. Mientras se desarrolla la tercera jornada del paro general de actividades por parte de los docentes en la provincia de Buenos Aires, reclamándole incrementos salariales y las negociaciones de paritarias a la gobernadora María Vidal, y también por la difícil situación que se vive en las escuelas públicas a partir de la falta de inversión en infraestructura. Recordemos que hace pocos días falleció como consecuencia de una explosión de un escape de gas de una vicedirectora y un trabajador de la educación en las afueras de la capital de Argentina. También se aguarda con mucha expectativa la movilización que se va a realizar en el día de hoy por parte de los docentes de todo el país para plantear y visibilizar en las afueras de la Casa de Gobierno esta difícil situación que se vive por parte de los maestros de la República Argentina a partir justamente de la falta de un salario digno, pero también de inversión en las escuelas públicas a nivel de lo que es infraestructura, a nivel de lo que significan las universidades que no tienen dinero para la investigación científica y tecnológica. De esas perspectivas, tanto los docentes de las escuelas primarias, secundarias y universitarias van a decir presente en una de las marchas que se aguarda sean de las más multitudinarias de los últimos tiempos. Decíamos que cada acción tiene su reacción. Hay reacciones. Vamos a las redes sociales porque los usuarios de Twitter, por ejemplo, ya han posicionado la etiqueta Marcha Nacional Universitaria y es en apoyo al paro universitario que mantienen los profesores. Por ejemplo, Ignacho
publica: hoy marchamos en defensa de la universidad pública y popular, no al ajuste. La etiqueta Marcha Universitaria. Otra publicación en esta misma plataforma, Alfredo González: urgente, impresionante marcha universitaria en Rosario. La etiqueta Universidad Pública. Gráficas que dan cuenta de estas movilizaciones durante esta jornada en Argentina. Jornada de 30 de agosto, jornada de paro universitario. Otra plataforma digital también tiene comentarios, tiene reacciones, material audiovisual de referencia que da cuenta de esta convocatoria. Cerca de 57 universidades públicas en Argentina que están en paro. Eso lo está publicando Joana Lee. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Etiquetas: marcha universitaria, marcha por la educación, marcha por la educación pública. Y eso es solamente una parte de lo que ocurre hoy durante esta jornada en Argentina. La gran concentración será a las 17 horas tiempo local en Argentina y será en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, la capital federal. Rápidamente pasamos a otra publicación. Politécnico, histórica marcha en defensa de la universidad. Hoy fuimos, publican desde esta cuenta, 50.000 personas que marchamos en defensa de la universidad pública en una histórica movilización después de la oferta del gobierno nacional que sigue siendo de 15%. Esto en referencia al aumento de sueldo. Publican desde esta cuenta: entendemos que el conflicto solo se va a resolver con organización y lucha. Y hoy demuestran esa lucha en la calle, precisamente. Publican: así que mañana estaremos marchando en Buenos Aires en la Marcha Nacional Universitaria. Una publicación que fue hecha hace 13 horas en Argentina, muy cerca del Monumento Nacional a la Bandera. Es 30 de agosto. Durante esta jornada y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una fecha además que sirve para pedir por memoria, por verdad y por justicia a los crímenes de las diferentes dictaduras, a las vejaciones, a estos crímenes de desapariciones forzadas. Pero también sirve esta jornada para denunciar la violencia que existe en muchos países y que en buena parte de ellos va en aumento. En Chile aún se sienten, por ejemplo, los vestigios de la dictadura de Augusto Pinochet. Paola Dragnik tiene más detalles. Dejan libre a los asesinos de la dictadura de Augusto Pinochet que mataron a sus familiares. Y hoy, 30 de octubre, cuando se celebra el Día Internacional para conmemorar a todos los detenidos desaparecidos, en Chile los familiares no pueden marchar. Aquí está la policía de fuerzas especiales impidiéndoles el paso para marchar libremente por la avenida para poder dejar fotografías de sus familiares hasta la moneda. Esto es lo que está pasando hoy, el 30 de agosto. Ahí los quiero. Los demás son contigo. Vamos en una línea, vamos en una línea. El objetivo es llegar allá. Si ven, ahí queda en evidencia, los carabineros en Chile estaban impidiendo esta movilización, esta marcha que está rechazando las desapariciones forzadas y además está rechazando la falta de justicia, la falta de verdad. Esto solamente ocurre en Chile. Allí un ejemplo. Hablemos ahora de México. Mire, cifras oficiales. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de este mismo año, hasta abril de este 2018, se reportaron nada más y nada menos que 37.435 personas desaparecidas o simplemente no localizadas. Para el año 2017, la cifra de desapariciones forzadas se encontraba en 30.973. Un hecho que ha ido en aumento y ante esto las diferentes organizaciones señalan que son cifras impresionantes, pero que cada vez aumentan. Y a este alarmante número se suma ahora el acontecimiento conocido mucho en el planeta como el caso Ayotzinapa. Ya está próximo a cumplir 4 años desde la desaparición forzada de 43 estudiantes que fueron sacados a la fuerza de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y desde ese día, 27 de septiembre de 2014, se desconoce su paradero. En pantalla, mire, por ejemplo, datos hasta el corte de abril de 2018 por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Encontradas, y están publicando, este es el mapa de México, ¿no? Este es el mapa político de México, y lo que aparecen son los nombres de los estados que tienen más casos de desapariciones forzadas. Por ejemplo, encabeza la lista el estado de México. Aquí puedo ver, sí, aquí está, mire, 3.918 casos. Tamaulipas, corrijo, Tamaulipas está encabezando la lista gracias al equipo de operadores que me está haciendo la corrección. Tamaulipas, 6.131 casos. En segundo lugar está el Estado de México, le sigue el Estado de Jalisco, le sigue el Estado de Sinaloa. En quinto lugar está el Estado de Nuevo León, Chihuahua, Sonora. También están los diferentes estados, Puebla, por ejemplo, el estado de Guerrero, donde ocurría esta desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Está también el estado de Coahuila
Y estos son los 10 estados donde se han registrado más casos de desapariciones forzadas. Y la mayoría de estos casos, la mayoría de estas víctimas, aún no tienen justicia, no tienen reparación. Mientras tanto, colectivos de familiares de desaparecidos de distintos estados mexicanos se han congregado en la capitalina Ciudad de México y se han congregado para exigirle al gobierno que acelere la puesta en marcha de la denominada Ley General de Desaparición Forzada. Eduardo Martínez, uno de nuestros corresponsales, le ha hecho el segmento correspondiente. Información de referencia en su cuenta oficial en Twitter, además una publicación acompañada de material audiovisual de esta convocatoria en Ciudad de México. En el texto, la casa de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa siendo el punto de encuentro para movimientos sociales que demandan justicia y seguridad y otros que esperan el desarrollo para sus comunidades. En pantalla otra publicación de otro de nuestros corresponsales, Pablo Pérez. Las etiquetas que utiliza Pablo por nuestros desaparecidos hasta encontrarlos. En el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzosas, organizaciones mexicanas hacen actos de memoria en diversas ciudades por los más de 37,000 desaparecidos en México. Y esta publicación que da cuenta de esta protesta que se ha realizado en el Ángel de la Independencia. Esto es en la capitalina Ciudad de México. Las publicaciones en Twitter, bueno, no se han hecho esperar. Comenzamos con presidentes. Por ejemplo, lo publicaba muy temprano durante esta jornada el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, reiteramos nuestro compromiso, publica el presidente Evo, con el esclarecimiento de casos pendientes de las dictaduras. Desde 2017, la Comisión de la Verdad trabaja con todo el apoyo del Estado en busca de devolver paz a cientos de familias. Y el panfleto de convocatoria, ¿dónde es que están, no?, las víctimas de desapariciones forzadas? Este 30 de agosto también se están preguntando los familiares y diferentes colectivos dónde están las víctimas de desapariciones forzadas en el Día Internacional de este flagelo, que está incluso rechazando este flagelo, que se mantengan las desapariciones forzadas en buena parte del planeta. Esta publicación se hace desde Colombia. Esta es la cuenta oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz se une a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Falta alguien aquí, y eso solamente para Colombia. Nos faltan 86,000 víctimas de este flagelo. 86,000 víctimas de desapariciones forzadas. Esto solo durante el conflicto armado que ha azotado durante más de medio siglo a Colombia. Otra publicación, María López Montalva. Hoy en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas recordamos que en España hay más de 100,000 personas que permanecen en fosas comunes desaparecidas cuya memoria espera verdad, justicia y reparación. El panfleto para recordarla, 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas. La exigencia por una ley de lugares y senderos de memoria democrática, conocer nuestra historia y protegerla es reconocer la lucha de las personas desaparecidas y asesinadas por el franquismo. ¿Recuerda esa frase, esa palabra que da cuenta de la dictadura española? La dictadura de Franco. Mire, pero hay que tener muy en cuenta que estas desapariciones no solamente han ocurrido en siglos anteriores, en décadas pasadas. En la actualidad aún se registran desapariciones forzadas. Lo reseña la propia Organización de las Naciones Unidas. Ya venimos. En un mundo donde viven 7,000 millones de personas, ¿dónde se empieza a buscar a un ser querido desaparecido? Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión en al menos 85 países alrededor del mundo. Mientras estos hijos, hijas, madres y padres continúan perdidos sin explicación, sus familias aún buscan respuestas. Extraño tanto tus besos, tus abrazos. Vivirás hoy para siempre. Las estrellas iluminaron tu camino. Hijo mío, por siempre te amaré.
No es lo único que ha ocurrido en el planeta durante esta jornada. En la tercera gira de su escala por América Latina, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado a Bogotá, ha llegado a Colombia para sostener varias reuniones con el presidente, con su homólogo Iván Duque. Durante el encuentro de este jueves, Sánchez prevé en su agenda la disponibilidad de España para que participe como país garante del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así como fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo las de carácter económico. Revisamos de inmediato prensa europea, prensa española. Vamos a ver cómo dan detalles de lo que puede ocurrir en este encuentro entre estos dos mandatarios, el presidente del gobierno español y el presidente de Colombia, Iván Duque. El título: Sánchez ofrecerá la colaboración de España ante un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Esto lo está publicando el portal andaluciainformación.es. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecerá al presidente de Colombia, Iván Duque, la disponibilidad de España de colaborar en lo que considere oportuno si decide avanzar en la negociación de un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN. Sánchez se verá con Duque en Bogotá, ciudad capital, con motivo de esta visita que iniciaba hace un día por la capital colombiana, en medio de la gira que está realizando por 4 países latinoamericanos. Rápidamente los menciono: Chile, Bolivia, ahora está en Colombia, luego pasará hasta Costa Rica. Este no será el primer encuentro entre ambos, es decir, el primer encuentro entre Pedro Sánchez e Iván Duque, porque ya se han visto los rostros en Madrid, y eso ocurría en julio anterior, cuando Iván Duque aún era presidente electo de Colombia. En directo, más noticias con Paola Fernández desde Colombia. Hay expectativa por la visita del presidente español Pedro Sánchez a territorio colombiano. Esto en medio de su gira por diferentes países de Sudamérica. Ya estuvo en Bolivia y en Chile. Ahora está revisando la agenda bilateral entre los gobiernos de España y el gobierno colombiano. Algunos de los puntos que se están abordando durante este día es el tema de turismo, inversión, educación, pero principalmente también una de las grandes expectativas es que España se ofreció como garante para continuar con los diálogos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. La agenda empezó desde muy temprano, desde las 8 de la mañana. Sostuvo la primera reunión con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pero también estuvo reunido con delegados de la Jurisdicción Especial para la Paz, analizando también el tema de la unidad de desaparecidos, la unidad de búsqueda, esto a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Colombia. Pues bien, a esta hora se reúne con el presidente de Colombia, Iván Duque, y se espera que en horas de la tarde entreguen un comunicado conjunto para hablar de las conclusiones de esta visita del presidente español a territorio colombiano. Mucha atención, más de 500 personas han sido rescatadas en las últimas 24 horas en las costas de España, y así es como se mantiene un fuerte dispositivo de salvamento marítimo en la zona principalmente del estrecho de Gibraltar. También en el mar Mediterráneo español, ante la salida de numerosas personas, se dan estos avances, se dan estas acciones que dicen desde Europa son acciones en defensa de los derechos humanos, mientras que han alertado de la muerte de migrantes que sigue aumentando en el mar Mediterráneo en lo que va de este 2018. Mucha atención, más de 1.500 personas han fallecido tratando de alcanzar las costas entre Libia y el sur de Italia. Vamos de inmediato a revisar prensa digital, prensa europea, portal Europa Press. Proactiva Open Arms, que es una organización, rescatará a migrantes en el estrecho bajo coordinación de salvamento marítimo. La organización no gubernamental Proactiva Open Arms, cuyo barco ha venido operando en el mar Mediterráneo, rescatará migrantes en las aguas del estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán bajo coordinación de salvamento marítimo, según ha anunciado la entidad en las redes sociales y además confirmado el Ministerio de Fomento. Asimismo, en un comunicado explica que las intensas campañas de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo central y la puesta en marcha de políticas inhumanas, aseguran desde esa organización, han provocado no solamente el cierre de los puertos de Italia y Malta, sino también la inmovilización de muchas organizaciones humanitarias de salvamento y también el incremento en el flujo migratorio hacia el sur de España, que recibe más del 40% de todas las llegadas a Europa por mar durante este 2018. Sergio Rodrigo tiene el reporte.
últimas 24 horas, más de 500 personas han sido recuperadas por parte del Salvamento Marítimo Español en las costas españolas del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, el Mediterráneo español. Son en su mayoría migrantes de origen subsahariano que cruzaron desde Marruecos hacia las costas del sur, en Andalucía. Aquí de momento se mantiene ese dispositivo de búsqueda y rescate, también el operativo de la Cruz Roja Española para la asistencia de estas personas en los puertos donde se van a trasladar a estas personas. Y todo esto en una jornada en la que hemos conocido, según el anuncio del Ministerio de Fomento, que la ONG española Proactiva Openar vendrá al sur de España, Andalucía, para trabajar en las costas del Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo para las tareas de búsqueda y rescate de migrantes que salen desde el norte de África. En lo que va del año 2018, más de 30.000 personas han usado la ruta entre Marruecos y España para tratar de migrar hacia el continente europeo. Hay otras información en desarrollo. Vamos a la República Bolivariana de Venezuela. 17 empresas, tanto nacionales como internacionales, del sector de la higiene han acordado precios de 8 productos con el Ejecutivo venezolano para la distribución en el mercado nacional. Han dicho desde la propia Vicepresidencia de Economía que es una noticia importante para la estabilidad de los precios y que tiene la finalidad de devolver el poder adquisitivo a la clase trabajadora. Para esta nueva ruta económica, el compromiso fijado está centrado, han dicho las autoridades, en aumentar la producción de los rubros del consumo necesarios, así como la estabilidad en los precios al consumidor. El tema prioritario, decían desde la Vicepresidencia Económica de la República Bolivariana de Venezuela, es garantizar al pueblo el acceso a cada rubro de acuerdo con los precios ya acordados con los representantes de las empresas de diferentes tipos de producción. Próximamente van a estar publicando de forma oficial ya los precios acordados en estos productos de higiene y aseo personal, que son ahora 8, y serán publicados en Gaceta Oficial, así como los precios en el sector agroindustrial, porque también han hecho acuerdos con este sector. Han llamado a las autoridades al sector cárnico para negociar el precio ya acordado, y esto se da tras haber recibido denuncias de carnicerías y negocios expendedores de este rubro que escondían la carne. Han detallado incluso las propias autoridades que el aumento del impuesto al valor agregado de 12 a 16% va a estar dirigido para aumentar los ingresos destinados a programas sociales. Y en medio de este panorama, exoneran los alimentos y los productos de consumo humano, todo lo que conforma la canasta básica familiar, todo lo que conforma la medicina, y allí entra desde el pequeño medicamento hasta el medicamento de más alto costo, también los agroquímicos, la pequeña y la mediana industria, el transporte de mercancías, los servicios educativos, los servicios médicos asistenciales y también públicos están exonerados del impuesto al valor agregado. Ahora, el aumento del impuesto al IVA va dirigido a grandes productoras. Se aumenta el impuesto a grandes transacciones financieras de 0,75, que estaba ahora a 1%, y son transacciones electrónicas, transferencias o pagos en cheques. Desde el Ejecutivo además se ha ordenado la eliminación de aranceles de importación para evitar así excusas de la ausencia de materias primas, y esto va dirigido a bienes y capitales de producción manufacturera, textil, alimenticio, y todas las acciones de la reforma tributaria ahora serán explicadas en las diferentes sedes del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria en toda la República Bolivariana de Venezuela. No es lo único que ocurre en ese país. Revisemos de inmediato el portal de la casa, www.telesurtv.net. El titular, Fiscalía Venezolana registra 140 denuncias de delitos económicos. En la gráfica, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha informado recientemente, este mismo jueves, que el Ministerio Público ha recibido durante esta semana numerosas denuncias en referencia a la especulación, al acaparamiento y a la desestabilización económica tras la puesta en marcha del plan de recuperación económica que se impulsa desde la administración del presidente Nicolás Maduro. Una frase que destacar, y abro comillas, en una semana, decía el fiscal, hemos recibido 140 casos, de los cuales 111 se presentaron en flagrancia, con un total de 131 personas detenidas, 92 quedaron privadas de libertad, 29 con medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad y 10 en libertad plena. Y esto lo señalaba el propio fiscal general de la República y daba cuenta de ello, que le hacía seguimiento el correspondiente, la cuenta en Twitter del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, y en pantalla aparece la publicación en esta cuenta oficial, en esta plataforma digital en Twitter.
Hay otras informaciones, ya con ellas despedimos esta conexión digital meridiana de Telesur. Mire, Israel controla actualmente todas las fronteras con Cisjordania. Su oficina de correos mantiene cientos de paquetes que llevan más de 8 años sin llegar a sus destinatarios en Palestina. Y muchas familias los estaban esperando y ahora tal vez nunca los van a recibir. Con esta información de referencia y que también está publicada en nuestra multiplataforma digital en www.telesurtv.net, despedimos esta conexión digital meridiana de esta jornada. Será hasta la próxima. يوجد بعض الهدايا للناس ينتظرونها من أقاربهم. وجد بعض الطرود تخص الأطفال الصغار. ووجد هناك شاشة للتلفزيون ينتظر ذوي أصحاب الإسلام بالبريد. Con el anclaje del Bolívar